Es un honor presentar al doctor Fernando Cantuarias, reconocido especialista en arbitraje con más de 30 años de experiencia y participación como árbitro en más de 500 arbitrajes nacionales e internacionales. Ha sido distinguido por Jujus Legal como Dog Leader Commercial Arbitration en 2023, 2024 y 2025, y reconocido por Leader League entre los mejores árbitros peruanos durante más de 9 años consecutivos. Asimismo, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico entre 2010 y 2019 y actualmente es profesor de Arbitraje Comercial y de Inversiones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le agradecemos por acompañarnos hoy y compartir con nosotros su valiosa experiencia. Bienvenido, doctor Cantuarias. Gracias, chicos, un placer inmenso. Bueno, empezamos con el bloque 1. Doctor Cantuarias, en su artículo La naturaleza jurídica del arbitraje según el Tribunal Constitucional Peruano, Riesgos en el Camino, usted abarca las 4 teorías sobre la naturaleza del arbitraje, de las cuales opta por la teoría mixta, la cual mezcla la teoría contractual y jurisdiccional al decir que el arbitraje nace del libre acuerdo de las partes y posee efectos jurisdiccionales. Sin embargo, mediante el presidente Cantuarias, el Tribunal Constitucional ha adoptado la teoría jurisdiccional, señalando que la naturaleza del arbitraje se fundamenta en la función jurisdiccional de la Constitución. A más de 20 años de dicho fallo, ¿cuáles considera que han sido las peores consecuencias de habernos sometido a una naturaleza judicializada? Bueno, simplemente, a empezar, partir de una absoluta equivocación del TC, ¿verdad? Se supone que el TC está para interpretar el texto constitucional, no para aplicarlo simplemente leyéndolo. Para eso no necesitamos a 7 magistrados, ¿verdad? O sea, leer el artículo constitucional, que es fácil, hay que interpretar, para eso están. Y obviamente en ninguna parte del planeta Tierra se considera que el arbitraje es una jurisdicción. Nace de un contrato privado, se desarrolla a partir de un contrato privado. Su única, en un momento en el cual se intersecta con cualquier cosa que se pueda llamar público o cosa parecida, es cuando la ley le da la calidad de cosa juzgada. Entonces, si parte de una desnaturalización del arbitraje, las consecuencias pueden ser muy graves, en el sentido que pueden aparecer cosas muy terribles en el camino, como por ejemplo lo que está pasando hoy en día con el Poder Judicial, que al considerar una jurisdicción le aplica ridículamente los mismos estándares de motivación que las sentencias judiciales, por ejemplo. Y así me podría pasar horas conversando de todas las barbaridades cuando algo que es A lo califica como Z. Obvio que hay un problema gravísimo, ¿no? Siguiendo con la misma línea de mi compañero, una de las partes que lo consideramos dentro de este fallo del Tribunal Constitucional considera que el principio de autonomía de la voluntad no debe ser entendido de manera absoluta, sino dentro de los valores y principios constitucionales. Es decir, que por un lado el TC reconoce el arbitraje posee una naturaleza contractual, pero no impide que esté sujeto al control constitucional. Esa es otra barbaridad ridícula de la gente que quiere englobar el poder. Nadie discute que en un país, cualquiera fuera, no el Perú, ese es el problema. Estos sujetos creen que están en Marte, entonces creen que somos un planeta, ¿no?, donde solamente nosotros respetamos el debido proceso. No, todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que para hacerlo no hay que hacer la misma estupidez que ellos tienen en su cerebro, sino de otras formas. En el que se protege el debido proceso mediante el recurso de anulación. Punto, se acabó. Cualquier otra discusión es una estupidez. Ese es el problema. Es un fallo estúpido. Punto, de gente ignorante en materia. Tan simple como eso. Por eso que el presidente Cantuarias, que es el mío, a mí me indigesta. Pues es una vergüenza. ¿Por qué? Porque he sido hecho por gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Los 7 tribunos que resolvieron ese fallo no tenían la menor idea que era el arbitraje. Tan simple como eso. Parte de alguien ignorante, pero que tiene el poder constitucional. Entonces, ¿beneficio del arbitraje? Ninguno. Ninguno. Y no han tenido la inteligencia ni la delicadeza de recular. Yo siempre a mis alumnos de hace 30 años menciono un fallo que salió en época de la pandemia, por el Tribunal Constitucional Español. Está en castellano, con lo cual estos tribunos no tienen problema del idioma. Segundo, como ustedes conocen bien, ya que son alumnos de la Católica y tienen 500.000 cursos de constitucional, ¿verdad? Nuestro sistema constitucional, nuestra constitución, está armada muy similar y parecida a la constitución española, ¿verdad?
¿no? Somos hijos de la Constitución española en muchas materias. Y bueno, el propio Tribunal Constitucional español, o sea, nuestro papi, ha dicho claramente, el arbitraje es un contrato con efectos jurisdiccionales. Estos señores del TC ni siquiera saben leer. Porque si yo fuera un tribuno serio, simplemente copio lo que dicen los españoles, porque es la misma lógica. Y estamos dentro del mismo marco constitucional, y el mismo debido proceso, y el mismo derecho de defensa y toda la estupidez que hablan los constitucionalistas. Nadie, compadre, pues son estupideces. Nadie discute. Y para discutir el tema del debido proceso no tienes que discutirlo a nivel constitucional. Es un derecho básico. Punto. Sea en una corte, sea en un arbitraje, sea en un club, sea en tu casa. No sé si me vamos a entender. No tienes que ponerlo a este nivel ridículo de análisis teórico. No. Todos estamos de acuerdo. Derecho básico. Ya pues, sí, pero básico no es lo mismo lo básico en el Poder Judicial que básico en tu casa. No es lo mismo básico en el club, no es lo mismo básico en el arbitraje. Simple. Ellos han querido copiar la lógica judicial al arbitraje, totalmente equivocados. Doctor, y hablando ahora del presidente María Julia, ¿usted a comer? Otra barbaridad, o sea, en buen sentido, o sea, sirve para tapar con babas, ¿ya? La no procedencia del amparo, ¿ya? Te está pegado con babas, cuando lo que se debía decir simplemente es punto, no cabe. ¿Por qué? Porque ya el arbitraje, no solamente en el Perú, en todo el planeta Tierra regulado por la ley modelo de arbitraje, del cual somos depositarios, todo el mundo entiende claramente, salvo estos sujetos que no saben nada, que toda la protección constitucional que quieres darle a cualquier institución está cubierta por recursos de anulación. Punto. Decirle lo que usted quiere decir, señor. Yo no tengo por qué meterme con amparos, reamparos, hiperamparos y toda la estupidez peruana, porque ya está cubierta por esa causa, por esa figura de la anulación del laudo, que universalmente es reconocida como el mecanismo de protección. No sé si me van a entender. Todo el planeta Tierra dice, ahí está. Y a la vez que acepta se preguntan, ¿está? ¿No está? No, mejor digo que no se puede, pero lo dejo abierto porque mañana lo puedo abrir, ¿eh? Que fíjate el Perú, no somos una bestia. Pero es puro desconocimiento. Pero desconocimiento de las cosas más básicas. Y yo podría entenderlo, pues, en la década de los 90, estamos en 2026 y estos sujetos siguen sin entender. Es que eso no es válido. No es justo que se llamen tribunos y no tengan la menor idea de lo que hablan. Me compadre, que es indignante. Porque estas cosas son fundamentales. Tú quieres consolidar una institución que estoy seguro todo el mundo entiende que es útil. Tienes que partir bien. Si partes cojo, nunca terminas de consolidarte. Porque siempre eres un árbol que se va a caer en cualquier momento. Entonces, ni siquiera somos capaces de eso en el Perú. Oye, consolidemos desde arranque la institución. Esto es así. Árbol, ¿no? El árbol bien puesto. No, estamos así. Y a la merced de estos sujetos. Digo, mañana me cambian el presidente María Julia y se acabó el arbitraje. Así de sencillo. De los seres humanos. O sea, ese servicio que nosotros aprendemos es para que la gente viva, conviva, intercambie, y nosotros mismos lo entendemos. ¿Qué estamos creando? ¿Qué estamos creando, doctor? Es una barbaridad, ¿verdad? Lo que está pasando. Y pasando de la línea constitucional al arbitraje en contrataciones, tanto la ley anterior como la ley actual exigen ciertos requisitos, ¿no?, para que se pueda arbitrar vía ad hoc, no arbitraje institucional, sino arbitraje ad hoc. Entonces, la pregunta es si es que estas medidas que está tomando significan una restricción directa a las partes que quieran arbitrar sus conflictos en materia de contrataciones públicas por esa vía. Mira, el tema es mucho más complejo que eso. Lo que tú me estás preguntando es cómo se llama simplemente si me gustó la aceituna de la ensalada. El problema es la ensalada. Lo que hay es una monstruosidad. El sistema de arbitraje regulado en la ley de contrataciones públicas desde hace 10 años es basura. Basura. Porque si tú quieres arbitrar, arbitra bajo la ley perdón arbitraje. ¿Qué tiene la ley perdón arbitraje que quiere ser cambiado? Todo el mundo aplica, todo el mundo en el mundo arbitra bajo esas mismas normas legales. El Estado peruano dice, no, yo quiero arbitrar así, pero entonces yo me invento mi arbitraje. Eso no es arbitraje. O sea, los sinvergüenzas del Estado dicen, yo quiero beneficiarme del efecto de cosa juzgada que tiene el arbitraje, pero lo que yo hago no es arbitraje.
El problema no es la aceituna, la ensalada, que significa esta porquería de ley de arbitraje de contratación pública. El Estado no arbitra. No arbitra, hace mucho tiempo que no arbitra. Es unas payasadas. Es más, todo es judicial. Tú ves un arbitraje con el Estado, todo es judicial. Peor que un juicio, porque por lo menos en los juicios tú tienes diferentes vías procedimentales dependiendo de la temática. Acá todo es igualito, robotito. Espantoso. La gente que son árbitros no tiene la menor idea. Es más, te aseguro que han sido pésimos jueces. Son grandes arbitruchos, lo llamo yo, porque de árbitros no tienen nada, no saben nada de arbitraje. Entonces el sistema se está deformando, el Estado está abusando de su posición de dominio en la producción de las leyes, tiene unos privilegios alucinantes, no arbitra en igualdad de condiciones, que es el requisito básico de cualquier arbitraje contractual, etcétera, etcétera, etcétera. El problema no es la aceituna, el problema es la institución de este supuesto arbitraje estatal, que es cualquier cosa. Y eso está generando gravísimos problemas. Porque a raíz de toda esta porquería que hace el Estado se mete más. Entonces ahora tienes toda la burocracia de la porquería del Ministerio de Justicia, con su registro inútil, basura que ha creado, y luego esta entidad inútil de la OCE, como se llama ahora, y también tiene otros registros, 40 registros. O sea, la burocracia de porquería para justificar su sueldo de trabajo inútil que hace, se mete donde nadie lo llama. Entonces estamos cumpliendo la verdad que cualquier otra cosa en este país. ¿Y qué genera? Por ejemplo, simplemente, un ejemplo, por ejemplo, a raíz de toda esta porquería de normas del Estado, los extranjeros no quieren habitar en el Perú. Porque te dicen, Fernando, ¿qué está pasando en tu país? Esto no se ha visto en ninguna parte del planeta Tierra. Oye, pero no te preocupes. No, sí me preocupo. Gracias. Entonces, por ejemplo, los extranjeros no quieren habitar en el Perú. Claro, de árbitros, ¿eh? No quieren. Pues, Fernando, Dios mío, ¿qué es este monstruo? Entonces, lo que está generando es que haya menos oferta de árbitros en el Perú, por ejemplo. Y no puedas contar con lo mejorcito del mundo. Por ejemplo, porque entiendan los problemas cuando tú conviertes una institución y la jalas como chicle. ¿Qué es lo que sucede en el Perú? Jalas como chicle. Mientras que no se rompe el chicle, tú sigues jalando. Pero no te das cuenta que cuando jalas y te sales del marco que corresponde, comienzas a generar distorsiones, sobrecostos, hasta un momento revienta. ¿Usted considera, por ejemplo, que el arbitraje en las contrataciones públicas lo que ha hecho el Estado es adoctrinar a los árbitros para judicializarlos y aún así... Correcto. Por favor. Correcto, es un juicio. Es un juicio con jueces privados. Es un juicio. ¿Por qué? Porque lee las normas. Estupideces como plazos de caducidad. O sea, doctor, es que cuando tú eres un imbécil, porque no sabes nada, pero tienes el poder, pero lo haces en teoría. O sea, la ley militar peruana es ley modelo. La ley modelo no lo inventó alguien que se sentó en su computadora, se metió un troncho y comenzó a inventarse las cosas. No, fue hecho por gente que había experimentado la institución. Así funciona el arbitraje de verdad. Fuera del arbitraje de verdad, es un sujeto que tiene el poder, se cree Dios, y obviamente cualquier cosa menos Dios es un imbécil con poder, y comienza a inventarse cosas. Se le inventan. Todo en la ley de contratación pública en materia de arbitraje es pura invención, pero invención de la forma más estúpida que puede haber. Porque cuando alguien se inventa las cosas, porque cree que es Dios, sin saber la institución, sin mirar los efectos de qué va a suceder, va a pasar lo que pasa en el Perú. El 90% de las normas es hecha por un estúpido con poder y la ley se aplica en su casa. Ni en su casa. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con el 90% de la ley de este país? Hecho por teóricos inútiles, y donde le preguntas, oye, pero tu ley no funciona. En el Perú no se encontró la palabra mágica, doctores. ¿Cuál es la palabra mágica? No funciona, no, mi ley es maravillosa, jurídicamente pura. El problema es la informalidad. La informalidad es la alfombra que la levantas y le metes toda la porquería. Entonces, no, mi ley es maravillosa, te dicen estos sujetos inútiles. Mi ley funcionaría en Suiza. El problema está que, claro, cuando le dices, oye, esa ley es para ser efectiva en el Perú, debiste pensar en eso, ¿verdad? Dicen, no, es que Perú debe ser Suiza. Y pasa lo que pasa en el Perú. El 80% del país es informal. ¿Qué les puedo decir? ¿Ustedes creen que la informalidad es simplemente un tema de, no he escuchado a tanta gente ignorante decir, opción? No es una opción, es una exclusión. El sistema legal te excluye.
Y considera, por ejemplo, que eso ha empeorado porque el mismo presidente María Julia, disculpe que vuelva a redundar, ha establecido la facultad del árbitro que estableció un control difuso. Entiéndeme, nuevamente me importa lo que piensan los constitucionalistas porque no tienen idea de lo que hablan, ¿ya? No tienen la menor idea de lo que es el arbitraje. ¿Sabes qué? Doctor, ¿tú crees que yo, no sé, sería tan estúpido, que en un laudo arbitral decir expresamente voy a hacer control difuso? No, lo que hago simplemente es aplicar la norma que considero aplicable, punto, sin decirlo, no se me da cuenta. O sea, los teóricos constitucionalistas ignorantes de la verdad que están por acá, en la estratosfera, y la realidad está acá. Yo he hecho, entre comillas, control difuso 20 veces, sin decirlo, aplicando la norma que considero aplicable. Punto, se acabó. Y a mí me dicen, ¿has hecho control difuso? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no sé si se dan cuenta, o sea, es pura teoría. Realmente estamos teorizando, cuando la realidad es otra. Es otra, doctor. El mundo real, no el que ustedes estudian acá, que estratosfera, el mundo real es otro. Se maneja con otros decibeles. Y créanme que mucho más inteligentes, pero mucho más sencillos. Sin tanta teorización de poses. Más efectividad, doctor. No sé, no van a hablar. Profesor, hablando de esas modernizaciones o actualizaciones en el arbitraje que menciona, recientemente la Cámara de Comercio Internacional, que es una de las más importantes, o por no decirlo, la más importante en todo el mundo en solución de controversias, ¿no?, acaba de actualizar su reglamento. Sí. Entonces queríamos saber cuál es su perspectiva, cuáles son sus opiniones de esta actualización. O sea, cómo viene mejorando y qué podría aplicarse dentro de la... Esta última actualización me sorprendió no digo para mal, pero esperaba más. Ha sido bastante puntual, pero siempre hay que mirarla. O sea, tienes que mirar al Messi, al líder, siempre. Sobre todo en instituciones como el arbitraje, donde tú puedes copiar al líder. La ley peruana de arbitraje, siguiendo la ley modelo, te dice que tienes libertad absoluta. Entonces no tienes que mirar más a la ley peruana. Aquí miras al SOFLO, o sea, a los líderes, a los centros de arbitraje modernos, a los principales líderes como árbitros que generan prácticas. A eso tienes que mirar. Y como no necesitas un cambio legal para poder hacer lo que ellos hacen, lo implementas, pues, si eres inteligente. Esa es la gran virtud del arbitraje. Entonces la Cámara de Comercio Internacional esta vez no ha hecho tantos cambios como hizo, por ejemplo, para el 2021, que me gustó más. Esta ha sido más puntual. Por ejemplo, ha hecho algo que es importante para ellos, que es romper con la tradición del acta de emisión, que es una figura muy particular de ellos, no vale la pena discutirlo, ¿ya? Pero que históricamente tú puedes decir, sáquenlo, porque me había bien pesado, ¿ya? A mí no me gusta, hay otros que dicen que sí. Y entonces he dicho, si quieren ya no lo usan. A mí me parece un cambio genial, porque nunca me ha gustado. Tampoco es necesario incluir los términos de referencia. Es correcto, pues digo, ha hecho esos cambios que venían de la historia de la CCI. Ahora te lo ponen en alternativa. Puedes elegir seguirlo o no seguirlo. Puede parecer un cambio menor, es un cambio significativo para la CCI. Para la práctica del arbitraje, no, porque era una práctica particularísima de la CCI. Ahora, un tema interesante es también que señala que ahora los árbitros podrían rechazar desde la solicitud de arbitraje porque no tienen suficiente mérito. Bueno, eso es muy simpático que decir, doctor. Pero el debido proceso condiciona mucho de ese tipo de decisiones. Eso viene de la práctica del CIADE. Sí. Pero el CIADE es un órgano internacional, supranacional, que no tiene control judicial. Entonces, si el CIADE puede hacer ese tipo de travesuras, sí, lo puede hacer. Pero un tribunal arbitral sometido a la jurisdicción de la sede, bien difícil dar ese paso, mi querido doctor, más allá de que formalmente lo diga. Es más, en mi opinión, una declaración de principio, como diciendo, oye, lo puedes hacer más en el camino, más adelante, no lo hagas ahorita, pero lo puedes hacer, ¿ah? No sé si me vamos a entender, simplemente una declaración, pero con una efectividad mínima. Yo no lo haría. Desde su experiencia, doctor, que ha podido arbitrar tanto con árbitros peruanos, sudamericanos, del Common Law Civil Law, ¿usted cuál considera que son las diferencias entre arbitrar con compañeros del Civil Law como con abogados del Common Law? Mira, hace 15 años o 20 años yo te diría había muchas, pero el mundo del arbitraje se ha modernizado con el software, es decir, con las reglas blandas, como le llamamos nosotros, no leyes, sino prácticas, y tiene reglas como las reglas de la prueba
¿no? En la práctica de la prueba de la IVA, que es un mix. Entonces hoy día le aplicamos tanto los abogados del Civil Law como los abogados del Common Law. Entonces nos hemos acercado. Hace 20 años sí había grandes diferencias. Yo me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de estar en un tribunal arbitral donde con mi coárbitro, que estoy tratando de ver si era un japonés, me parece que sí, nombramos a un norteamericano de presidente, a alguien que yo conocía también, y casi me muero. Porque los gringos tienen pues este sistema de exhibición tira la caña, es decir, entrega todo, un sistema de exhibición documental muy fuerte, pero además gringa, que es absurda, muy costosa. Y entonces con el japonés nos mirábamos asustados. Y le decíamos, no te pases. Hoy día eso está regulado por la ley de la IVA, donde te ha puesto en el medio. Entonces, seas de cómo no, seas civil, jugamos el mismo partido. Se ha traído lo mejor de los dos mundos. Yo creo que sí. Por ejemplo, a los gringos les cuesta mucho hasta hoy, pero lo reconocen que está muy bien. Por ejemplo, a los gringos les cuestan las demandas de 30 páginas. Porque en Gringolandia los juicios son 4 páginas. Tú vas a litigar con 4 páginas. Todo es oral. ¿No? Por ejemplo, que nosotros, ¿no? El sistema de probatorio y procedimental ha aceptado nuestro sistema de documental, ¿no? De memoriales, y los gringos ahora te dicen, sí, me gusta tu juego. ¿No? Me gusta, sí, me gusta. Entonces, lo que quiero decir es que ya, o sea, todo este soft law moderno ha permitido que todo el mundo conversemos y nos entendamos. Y evitemos las sorpresas. Que es lo que había antes, se daban sorpresas. Doctor, parte de las implementaciones que ha establecido la CCI es una figura que aquí no se ha visto mucho, pero es el arbitraje de emergencia. Bueno, en Perú también la tenemos, Sí, doctor. Justo en lo que señala en su artículo, por ejemplo, usted señaló que no es necesario implementar el arbitraje de emergencia en la ley de arbitraje debido a que no la prohibía. Ojo. El árbitro de emergencia nace en la CCI. La figura del árbitro de emergencia nace en la CCI. Y es una figura contractual, porque está en el reglamento de arbitraje. El mundo le pareció interesante esta figura, porque es una alternativa de que ir al Poder Judicial ex ante tribunal arbitral. ¿Verdad? Es una manera de evitar el Poder Judicial. Pero fíjense, señores, quiero que entiendan algo, para que el tema es mucho más complejo. Es un tema contractual, con lo cual las medidas cautelares solamente pueden ser entre las partes del arbitraje, no con terceros. Es contractual. Si tú lo conviertes en norma legal, empiezan los problemas. Por eso que hasta hoy en el mundo, solamente 6 jurisdicciones del mundo han incorporado a la ley de arbitraje la figura del árbitro de emergencia. ¿Y por qué solamente 6? Y 6 que no son las más serias. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, un momentito, vamos a seguir experimentando. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué necesita, qué debe decir la ley de requisitos, condiciones, etc. Y estamos en este proceso. El día que la CCI, por ejemplo, me diga a mí, en blanco y negro, a la comunidad mundial, oye, esta figura es así de clara y necesita esto, me preocuparé de meterlo en una ley de arbitraje. Hasta antes sería un irresponsable absoluto, un miserable irresponsable absoluto, porque estaría metiendo una institución, dándole campo legal a algo que desconozco mayormente, como se dice, doctor. ¿Y sabe qué? Justamente una de las ventajas del arbitraje para los que hacemos las cosas correctamente es no ser irresponsable, porque las consecuencias son gravísimas. Ese es un punto que también criticó llamando negligente a la ley de contrataciones públicas. Porque correcto, todas las barbaridades que meten. Yo le preguntas, oye, ¿de dónde viene? De acá, te dicen. Y te digo, tú ahí no tienes nada. En materia arbitral, perfecto, es una gran persona, un buen futbolista, basquetbolista, pero de arbitraje, cero. Sin embargo, te lo regulan, contrario a todas las reglas modernas del arbitraje. O sea, son totalmente ajenas. ¿Quién está equivocado? ¿Esos sujetos o el mundo moderno del arbitraje? Perdóneme, doctores, creo que la respuesta es clarísima, ¿verdad? Doctor, actualmente parte de lo que han implementado en la CCI es que se ha expandido el arbitraje de emergencia no solamente, antes eran las partes signatarias y a los sucesores de estos. Ahora se incluye tanto las partes signatarias como no signatarias. Bueno, que nuevamente me quiero, doctor. Yo tuve un caso de aviso de emergencia en la Cámara de Comercio de Lima. Yo fui, me imagino, el que han utilizado para hacer ese cambio.
porque yo incorporé a una parte de la signataria, porque es una parte. Que no son diferentes, doctor. Son una parte, solamente una firma y la otra es parte. Entonces yo incorporé un arbitraje de emergencia a una parte de la signataria, por supuesto eso, es parte. No me dice nada. Que obviamente tiene ciertas complejidades, ¿verdad? Porque tienes que probar, con la firma es muy simple, ¿no? Está tu firma, así, pues ya eres parte, ¿no es cierto? En la no signataria necesitas un poquito más de prueba, un poco más complicada, ¿sí? Pero una vez que pruebas eso, eres parte, pues. Entonces, no me estás diciendo mucho. En ese caso no tuve ningún problema para identificar que ese que se estaba trayendo al arbitraje de emergencia que no había firmado era parte. Es más, también era parte que terminó siendo parte del arbitraje. Entonces, nuevamente, o sea, la parte no signataria tiene sus particularidades en el tema de probar la participación activa y determinante. Pero salvo eso, son las mismas reglas de parte. ¿Verdad? No nos preocupemos tanto, doctor. Y ahora, profesor, cambiando ya para el último bloque, que trata sobre el sistema educativo, cómo se enseña el derecho en el Perú y en el mundo, ¿cuáles usted considera que ha tenido la oportunidad de poder experimentar tanto en la educación nacional como en el extranjero? ¿Qué cambios o qué puntos de mejora podría tener la educación peruana en derecho, ¿no? Y es una crítica general para todos, inclusive para mí, que yo fui decano por tantos años en varias universidades. Nosotros enseñamos teoría jurídica y nos olvidamos que el derecho está en un planeta Tierra y aplica a los seres humanos. ¿Qué quiso con esto? Nos preocupamos en las teorías, en la naturaleza jurídica, en qué dice la estúpida doctrina y nos olvidamos que hay lo abajo. O sea, mi experiencia más valiosa de mi vida académica fue mi año de maestría en Estados Unidos. Yo en esa época, ahí me encontré con el arbitraje de pura casualidad, porque entré en un curso de pura casualidad, entré en una clase, en la semana, ya lo que tenías en la primera semana de clase podías estar y auditar, y luego te inscribías. Y entré en una clase de casualidad y me encontré con que había un curso de arbitraje. A ver, ¿cómo? Arbitraje, y me encantó, que yo hice mi maestría para especializarme en propiedad. O sea, mi tema, yo era Bendaño Muy. Y me encontré con un mundo de propiedad pues totalmente distinto a la manera como se estudia. Acá estudias el Código Civil. Abre el artículo 850, repita after me. La propiedad Y me encontré con un mundo de la propiedad de verdad. Un mundo donde estudias a partir de la historia, a partir de la antropología, a partir de la economía, a partir de la estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Entonces puedes construir y explicar instituciones no teóricas. Porque el derecho no se aplica en la teoría, se aplica a la realidad. Supuestamente así debería ser. Ustedes van a salir de la universidad y se van a encontrar con que el 90% de lo que les enseñamos acá no sirve en la realidad. En la realidad. No se da. Entonces, ¿de qué nos sirve todo eso? Pero es un problema, insisto, un problema no solamente peruano, latinoamericano. Lo he visto en toda Latinoamérica. No aterrizamos. No aterrizamos. Y creo que ese sigue siendo un déficit nuestro, no en términos teóricos, de aprendizaje teóricos, no, de respuesta a la sociedad. Que nos miren y nos dice, abogado, bajen. No me interesan sus tonterías teóricas, bajen. Y cuando bajamos nos es imposible bajar, doctor, porque no tenemos las herramientas. Porque no las tenemos. Pues no estudiamos. ¿Verdad? Profesor, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué considera usted para una persona que quiere dedicarse al arbitraje, sea como árbitro o como abogado? ¿Qué habilidades, qué conocimientos, qué necesita para poder dedicarse a este mundo? Bueno, primero tienes que estudiar arbitraje. El arbitraje no es una ciencia, por Dios santo, es una herramienta. Es una herramienta. Pero como cualquier herramienta que compras en un centro de, no sé, de Sodimac, la herramienta viene con un instructivo. Tienes que leerlo para que uses la herramienta correctamente y no te vienes matando a alguien. Lo mismo es el arbitraje. No es nada complejo. Pero como cualquier herramienta tiene pues sus reglas. Tienes que aprenderlas. Si no las aprendes, ¿cómo vas a ser exitoso? Eso es lo primero. Lo segundo, si eres alumno tienes que participar en los MOOCs. Eso es esencial, los MOOCs. Dios mío, es la manera como haces lo que nunca vas a encontrar en una clase. Trabajo en equipo, liderazgo, presentaciones de alto impacto, etcétera, etcétera.
Claro, los MUD son esenciales. Y luego tienes este mundo maravilloso, un mundo integrado, ¿verdad? Yo hubiera querido vivirlo, ¿no? Donde puedes, no sé, o sea, todos los días hay eventos internacionales gratuitos en cualquier parte de la tierra, simplemente al alcance de un clic, por ejemplo, y luego puedes irte a estudiar cursos de posgrado. ¡Qué maravilla! Nuevamente, el arbitraje no es ninguna ciencia, pero como estamos en un sistema... En el Perú el proceso judicial es totalmente diferente al proceso judicial de Chile y completamente diferente al proceso judicial de Ecuador. En el arbitraje moderno todos somos iguales. Y entonces es importante esa integración de conocimientos universales. Tienes que especializar. Y hoy día el mundo moderno te lo permite. Mi hijo, como se fue el año pasado, a las 3 semanas del curso de arbitraje en París, pobrecito. Maravilloso. Por ejemplo, se fue para allá 3 semanitas, pobrecito, sufriendo el pobre en París. Espectacular. Yo hubiera querido tener esa oportunidad. Hace poco hubo un evento de la ICA, que es una famosa entidad experta en soft law de arbitraje, una semana en Madrid. Mi hijo postuló, la ICA lo bancó y se me fue una semana a la ICA de Madrid. Esas cosas es lo que hay que aprovechar, chicos. Porque no basta ver el Perú. Desgraciadamente localmente nos contaminamos mucho, de ignorancia pura. Tienes que salir al mundo a respirar aire puro de verdad. Porque en nuestro país la ley te dice, respira Messi. Y aquí respiramos Cuevita. No me gusta. Me encanta Cuevita, pero en el fútbol, no en el arbitraje, ¿verdad? Eso sería todo. Muchas gracias por participar, doctor Canto-Arias, y esperamos verlos en otra oportunidad. No, encantado, muchas gracias a ustedes y mucha suerte.